Buenas tardes. En honor al tiempo y con una puntualidad azucena, comenzamos, damos la bienvenida a nuestra ponente, la doctora María José Ruiz Díaz Villalba. Ella es especialista en medicina familiar y comunitaria, especialista en geriatría, máster en geriatría y gerontología clínica, máster en cuidados paliativos, diplomado del dolor agudo y crónico, médica de planta y consultorio externo del Complejo Santo Domingo, docente universitaria de la UNA y USB y agregada a la Cátedra de Geriatría y Medicina Familiar. Bienvenida, doctora. Muy buenas tardes a todos. Les agradezco muchísimo la presencia. A mí me toca hablar. Hoy particularmente estuve participando en un montón de charlas espectaculares, ¿verdad? Y me llama mucho la atención que la mayoría predominaba, digamos, el cuidado de órganos diana como el riñón, como, o sea, relacionado por supuesto a la hipertensión arterial, ¿verdad? El riñón, estábamos hablando también del cuidado cardíaco, ¿verdad? Y a nosotros hoy nos compete un poco hablar de otro órgano diana de la hipertensión, que es el cerebro, ¿sí? Básicamente, em, valorar un poco el daño cognitivo que podemos nosotros desde el punto de vista de la geriatría relacionar un poco la posibilidad de que pueda empezar años antes de un evento cerebrovascular importante, ¿sí? Y que en el adulto mayor, básicamente, puede generar muchísimas secuelas, mucha dependencia y evidentemente mayor riesgo de muerte, ¿sí? Lo importante de saber en este punto, ¿sí? Es que durante décadas nosotros valoramos la hipertensión como un factor de riesgo cardiovascular importante, sí, pero descuidamos un poco la salud cerebral en ese contexto. Entonces, la evidencia científica hoy en día nos dice que el daño cerebral que está asociado a la hipertensión arterial puede comenzar inclusive décadas antes del evento cerebrovascular clave, que puede marcar la vida o el antes y el después de la vida o de la calidad de vida de un adulto mayor, ¿sí? Y para eso es importante entender el concepto de enfermedad de pequeños vasos cerebrales. La enfermedad de pequeños vasos cerebrales digamos, en los estudios científicos actuales muestran que es básicamente el sustrato o el principal sustrato anatómico del deterioro cognitivo vascular y el mecanismo, digamos, que interactúa inclusive con otro tipo de demencias como sería la enfermedad de Alzheimer, cuando la permeabilidad de la barrera hematoencefálica se encuentra comprometida, ¿sí? Entonces, realizando, por supuesto, una revisión exhaustiva de los últimos estudios científicos relacionados con el tema, me llama la atención, ¿verdad? La presencia inclusive o el destaque que hacen algunos, sobre todo el Jack 2526 o el Framingham Heart Study, que lo que marcan, ¿verdad? O remarcan sobre todo es que nosotros podemos detectar inclusive con marcadores o biomarcadores imagenológicos la presencia de pequeños trastornos, digamos, de el componente anátomo funcional de las arterias o del árbol cerebrovascular y que pueden repercutir finalmente en los deterioros cognitivos, inclusive ACV o demencia en estas edades, ¿sí? Por supuesto, tenemos que entender un poco la historia natural del daño cerebral hipertensivo, perdón, a partir del sustrato de una hipertensión arterial crónica, generalmente mal controlada en nuestra población, lastimosamente, ¿verdad? Que desencadena, digamos, una cascada de eventos anatómicos, moleculares, celulares, inclusive funcionales a nivel del endotelio microvascular, que derivan finalmente en la suma de estrés oxidativo, de inflamación crónica, favoreciendo la manifestación de esta enfermedad de pequeño vaso que hablábamos como sustrato anatómico
Eso genera, en relación con la barrera hematoencefálica y con, digamos, el relacionamiento que se tiene con otras proteínas tóxicas para el cerebro, la desconexión de ciertos circuitos frontosubcorticales y el inicio de deterioros cognitivos en estos pacientes, ¿sí? Para eso debemos entender, por supuesto, que el primer órgano muchas veces que pasamos bastante desapercibido porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta en las consultas o minimizamos o normalizamos ciertos síntomas de nuestros pacientes es el cerebro, ¿verdad? En el contexto de hipertensión mal controlada, ¿sí? Y en donde a partir de resonancia magnética de la imagen gold estándar que podemos tener, que podemos utilizar para estos casos o para buscar esa enfermedad de pequeño vaso cerebral, podemos encontrar un montón de indicios muy leves, muy sutiles, muy silenciosos, años antes del evento, ¿verdad? O del deterioro cognitivo franco o de la queja amnésica o cognitiva tardía que puede estar llegando a tener el paciente en consultorio, ¿sí? Y lo importante en todos estas lesiones no es que es un continuo desde lo más básico a lo más a lo que más repercute, digamos, en en la función cognitiva, sino más bien el estudio Framingham lo que nos determinó, digamos, o que fue muy útil en este punto, ¿verdad? De valorar la imagenología en la búsqueda de estos problemas, es que predice con mayor precisión el riesgo de demencia en adultos mayores, no solo una lesión aislada, sino el conjunto de las mismas, ¿verdad? Para ello, en líneas generales podemos detectar, ¿verdad? Desde años antes, décadas antes, en pacientes que tienen alguna pequeña queja cognitiva o que de repente tienen alguna pequeña pérdida de función ejecutiva o de planificación o lentitud en el pensamiento, estas pequeñas alteraciones en la resonancia magnética, como son, por ejemplo, en la leucoaraiosis que muchas veces encontramos en los informes de resonancia, ¿sí? Así como también los espacios perivasculares dilatados o también podemos encontrar pequeños infartos o microinfartos lacunares talámicos o inclusive presencia de microhemorragias en el parénquima cerebral. Entonces, el primer síntoma que por lo general, ¿verdad? Siempre a los geriatras, a los psicogeriatras o de repente a los neurólogos nos orienta un poquito a ver si realmente este paciente va a desarrollar un deterioro cognitivo mayor con riesgo de psiquiatrización y dependencia, sería no solo valorar la memoria como función cognitiva más afectada, la queja amnésica, doctora, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, sino que valorar un poco desde años antes y que por supuesto son síntomas que minimizamos muchísimo en la consulta, si por ejemplo tiene alguna función ejecutiva afectada, si tiene la memoria del trabajo comprometida, si tiene por ejemplo la atención un poco más dispersa o se encuentra más lento en el procesamiento de sus tareas que componen, digamos, sus actividades básicas de la vida diaria, sus actividades instrumentales de la vida diaria. Y muchas veces la queja de memoria propiamente dicha ya es tarde. Por eso es que por lo general en estos pacientes llegamos tarde, ¿sí? Lo importante sería, por supuesto, en esta relación dicotómica, valorar un poco ese paciente que recurre al consultorio por cualquier queja cognitiva superior y todavía presenta síntomas o clínica de un cerebro sano versus aquel paciente que sí puede llegar a tener un cerebro medianamente comprometido con la enfermedad de pequeño vaso cerebral. Esa enfermedad de pequeño vaso cerebral nosotros deberíamos buscar, deberíamos tamizar lo más que podamos dentro del contexto de factores de riesgo cardiovascular en estos pacientes, ¿sí? Y por supuesto ahora el paradigma actual es el de la derecha, en donde ya sabemos que a partir de factores de riesgo cardiovascular, entre ellos la hipertensión por sobre todas las cosas, genera un daño crónico en la microvasculatura cerebral, genera este sustrato anatómico que es la enfermedad de pequeño vaso cerebral, que lleva al paciente de manera progresiva a un deterioro cognitivo leve y, por qué no después, a una demencia, muchas veces mixta, correlacionando Alzheimer, que es lo más frecuente, por ejemplo, con el componente vascular, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería para el geriatra o para cualquier
consultorio de clínica médica, de medicina familiar, medicina general, valdría la pena siempre a partir de los 60 años, que es entrada a la tercera edad y que tiene factores de riesgo cardiovascular como ser la hipertensión, preguntar un poquito más exhaustivamente si, por ejemplo, el paciente empieza a olvidar citas, si, por ejemplo, empieza a olvidar lo que lee recientemente, si, por ejemplo, se encuentra más lento en su actuar, en su velocidad de procesamiento, si, por ejemplo, se encuentra menos eficaz o se considera menos eficaz para la resolución de ciertos problemas, inclusive si presenta un poco más de apatía o de desmotivación en su día a día, ¿sí? Para ello, valdría la pena, antes que derivar al geriatra y hacer, bueno, sí, el tratamiento multidisciplinar siempre es importante en estos pacientes, pero sí intentar ver por lo menos la aplicación de algún test neuropsicológico que nos ayuda muchísimo a poder cuantificar ese daño y hacer pasar lo que es algo subjetivo de algo realmente objetivo, ¿verdad? Para ello nosotros tenemos una retahíla de test neurocognitivos que nos ayudan muchísimo en la práctica clínica, entre ellos el MOCA. Y cuando ese paciente presenta, perdón, un puntaje limítrofe, un puntaje borderline o inclusive con déficit leve, sería bueno, gracias, gracias, sería bueno solicitar imagen. ¿Verdad? Para ello ganamos tiempo directamente con una resonancia magnética, ¿verdad? Para poder intensificar más o buscar más estos cambios de la microvasculatura que acabamos de revisar, ¿verdad? Y actuar en caso de prevención, obviamente, para eventos mayores, o una CB o una demencia franca, ¿verdad? Eh, eh, oh, en cuanto a la ventana terapéutica, Dios mío, disculpe. En cuanto a la ventana terapéutica, comparativamente un adulto de edad media versus un adulto mayor, siempre vamos a intentar hacer mayor intensificación de la prevención en uno de edad media, ¿verdad? Entonces, como estuvimos hablando en las charlas anteriores, ¿verdad? Tratar de intensificar todos los mecanismos o los hábitos higiénico-dietéticos, optimizar esos hábitos higiénico-dietéticos en la edad adulta media y cuando el paciente va sumando años, va sumando, digamos, síndromes geriátricos, ¿verdad? Deberíamos ya individualizar las metas terapéuticas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en los mayores de 60, de 70, inclusive en cuarta edad, que es 80 en adelante, 80 años en adelante, el paciente ya presenta un montón de factores o de síndromes geriátricos que son mucho más prevalentes, son mucho más importantes de valorar para no llegar al otro extremo, que serían las hipo, ¿verdad? Por ejemplo, si el paciente presenta fragilidad, obviamente ese paciente frágil con todas las características correspondientes de la fragilidad, no voy a poder someterlo a un estricto control de presión arterial, de lípidos, de glucosa, porque puede hacer hipoglucemias, puede hacer hipotensión ortostática y eso tengo, o sea, tengo otra vez un todo un arsenal de manejo totalmente diferente de lo que sería el mal control metabólico, ¿sí? Entonces, cuanto más años tenemos encima, más posibilidad de factores de síndromes geriátricos, más individualizado sería el control metabólico o las metas terapéuticas en estos pacientes, ¿sí? Y por supuesto, una herramienta poderosa que solemos tener nosotros en consultorio, en urgencias, es siempre hablar de edades, ¿verdad? Les encanta, ¿verdad? A los adultos mayores entender las edades, ¿verdad? Si es lo mismo lo cronológico que lo biológico, ¿verdad? Entonces, lo que a mí particularmente me sirve mucho es explicarles que así como tenemos y cumplimos años, ¿verdad? Vivimos más, tenemos posibilidad de enfermar y de complicarnos, así también a nivel, o sea, desde el punto de vista cerebral, tenemos una edad cronológica versus la edad de daño cerebral o de envejecimiento cerebral que condice mucho con todos los factores de riesgo cardiovasculares y su control para su optimización, ¿verdad? Entonces, al final logro a veces una mejor adherencia terapéutica contando ese dato, ¿verdad? Por eso quise traer a colación. Entonces, en la práctica clínica en este tipo de pacientes, valdría la pena saber que la hipertensión arterial no solo debemos centrar en la salud cardiovascular, renovascular, sino también
potenciar aún más también el cuidado del cerebro, ¿sí? En el contexto de una hipertensión. Donde, por supuesto, el sustrato anatómico vimos que es esa enfermedad de pequeño vaso cerebral que por lo general se podría ya tamizar en imágenes muchísimos años antes del deterioro cognitivo franco, la demencia franca, y sabemos también que el deterioro cognitivo, eso comienza muchísimos años antes que un ACV franco que pueda comprometer la calidad de vida del paciente. Y como conclusión general, ¿verdad? El desafío geriátrico, y no solo geriátrico, sino multidisciplinar en el manejo de estos pacientes, es ya no, nosotros no buscamos sumar años o sumar supervivencia al adulto mayor, sino más bien calidad de vida, preservar la función cognitiva. ¿Sí? Darnos cuenta en la práctica clínica lo antes posible de pequeños síntomas que muchas veces pasan desapercibidos o inclusive normalizamos en la consulta clínica para estas edades, ¿verdad? Y saber que el cerebro muchas veces no espera la ACV para poder comenzar a deteriorarse, presentar demencia, presentar dependencia, ¿verdad? Sino que a veces inicia se manifiesta como un proceso silencioso sobre la microvasculatura cerebral muchísimos años antes que el evento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Dando continuidad a la mesa de hipertensión cerebro, ahora tenemos a la doctora Tania Caballero, especialista en medicina interna, especialista en neurología clínica, especialista en enfermedades neuromusculares, diplomado en neurofisiología clínica, formación en neuromodulación no invasiva, máster en electrodiagnóstico neurológico. Bienvenida, doctora. Bueno, buenas tardes. Un gusto para mí poder compartir en este evento. Agradezco a la organización por la invitación. Vamos a tomar el tema de lo que son las lesiones sustancia blanca, infartos silentes. La verdad que es un tema eh, que puede llegar a ser amplio, pero lo vamos a tratar de abordar de forma práctica. ¿Qué nos dicen las imágenes sobre la exposición a la hipertensión arterial en nuestra práctica diaria, donde nuestros pacientes llegan a veces a consulta y lo primero que hacen a veces es pasarnos el disco antes que contarnos lo que les sucede, ¿verdad? En- Como observación dejo es siempre importante, antes que abrir ese disco, es conversar primero con el paciente para poder después darle un rostro y un síntoma, una clínica, un examen físico a aquello que vemos en la imagen. Esa es la forma adecuada de poder sacar la información de las imágenes. Si nosotros abordamos cómo la hipertensión genera cambio, y decía la colega previamente, incluso años antes de un evento vascular, como ser hipertenso predispone a cambios cerebrales, tenemos que ir de lo más básico que es la fisiopatología de la enfermedad de la hipertensión, sin duda genera cambios remodelando a toda esta unidad neurovascular cerebral y lo hace por distintos mecanismos, ¿sí? En situación habitual, como podemos ver en la imagen, una situación fisiológica donde la presión arterial y la actividad simpática se encuentran correlacionadas y estables, donde la presión intracraneal se mantiene con los picos habituales, la P1 arriba, significa que hay buen flujo cerebral y una indemnidad de la barrera hematoencefálica. En una situación patológica con cifras arteriales elevadas, obviamente también esto subsecuentemente trae que el sistema nervioso autónomo aumente su tono tratando inicialmente también de compensar estos cambios de presión. Sin duda, los mecanismos compensatorios de la presión intracraneal son más extensos y complejos, que no lo vamos a poder abordar todo en la totalidad el día de hoy, pero finalmente lo que conlleva esta presión sostenida es un fracaso con los años o según la intensidad de la presión de los mecanismos regulatorios con una alteración en la barrera hematoencefálica con subsecuentes alteraciones posteriormente a esto. ¿Cómo ocurre estos mecanismos? Existen varios. Yo resalto del inicio, como les mencionaba, este estrés hemodinámico genera también un estrés de la actividad simpática autonómica central, que es un mecanismo inicial de compensación a la presión alta. Si esto se sostiene
con el tiempo, finalmente ocurre esta disrupción en la barrera hematoencefálica que les mencionaba, y la disrupción de la barrera hematoencefálica predispone ya de entrada a ese cerebro a procesos neuroinflamatorios con más facilidad, ¿sí? Porque ocurre una activación de la microglía y una activación de todo el sistema de los astrocitos, una activación glial que de por sí ya genera un proceso inflamatorio, por lo cual es más frecuente ver en este grupo de pacientes, hay estudios que lo avalan, más procesos neuroinflamatorios también por la debilidad de la barrera hematoencefálica. Y por otro lado, finalmente, cuando todo el mecanismo compensatorio de la presión arterial a nivel del mantenimiento de la presión intracraneal, ¿sí? Se ve totalmente sobrepasado. Finalmente ya hay un quiebre de la complacencia, que es esta capacidad del cerebro de poder de cierta forma adecuarse a cambios de presión, y posteriormente esto genera daños por hipoperfusión crónica. Entonces, esos serían de forma simplificada los mecanismos. Por otro lado, hay artículos que estudiaron a este mecanismo donde se demuestra que evidentemente la presión alta sostenida y también a medida que vamos cursando los años, esta barrera hematoencefálica es más lábil. Hay estudios como esto que se publicó en la American Heart Association, donde se puede ver que ser hipertenso de por sí no genera la primera diferencia significativa, sino que también eh, cómo ese hipertenso maneja la presión es lo que más genera un cambio en esta barrera que mencionaba. El solo hecho de ser hipertenso tal vez no, pero sí cómo ese hipertenso, esa persona con diagnóstico de hipertensión maneja sus controles de presión arterial. Cuando mayor es la presión arterial, mayor es la probabilidad de esta fuga de la barrera hematoencefálica que les mencionaba, y esto obviamente se traduce en la práctica a enfermedades cerebrovasculares, por lo cual es muy importante que estemos finos en el tratamiento efectivo de la hipertensión. Bien, cuando hablamos y abordamos de los cambios que puede generar la hipertensión a nivel de la resonancia, y en esta charla vamos a enfocarnos en los cambios de la sustancia blanca específicamente, nosotros tenemos que definir a lo que es la enfermedad de pequeños vasos. Y la enfermedad de pequeños vasos hoy por hoy, como definición, tiene a todo este tipo de lesiones que se producen por lesión de las arterias más pequeñas y perforantes que tenemos a nivel cerebral. Pueden ser infartos subcorticales, las famosas lesiones del tipo laguna, los cambios de la sustancia blanca específicamente tan descritas con tanta frecuencia en los informes imagenológicos, ensanchamiento de los espacios perivasculares, pequeños restos de hemosiderina que podemos ir viendo, y infartos corticales pequeños. Todo esto es traducción imagenológica de la enfermedad de pequeño vaso. Nosotros vamos a abordar los cambios de la sustancia blanca en esta charla en particular. Si nosotros hablamos de los cambios de la sustancia blanca como manifestación en la enfermedad de los pequeños vasos, realmente estamos hablando de la manifestación más frecuente en la enfermedad de pequeños vasos. Inclusive, dentro de lo que son estas 6 clasificaciones de enfermedades, es la que más se diagnostica. Característicamente, se visualiza en los estudios de imágenes. Un ratito. Bien. Los cambios de sustancia, como les mencionaba, los cambios de sustancia blanca son los cambios de enfermedades neurovasculares más frecuentes. Característicamente lo visualizamos más en la frecuencia T2 y FLAIR. Es mejor verla en esa secuencia porque podemos ver estos cambios en la densidad, son hiperintensas, generalmente son simétricas, ¿sí? En general son simétricas y pueden ir confluyendo, como vamos a ir viendo más adelante. ¿Y qué traducen esto? Esto traduce ya daño tisular. O sea, estas imágenes no pueden ser consideradas fisiológicas, ni benignas, ni inocentes, aunque el paciente parezca no tenga una traducción clínica en ese momento. Esto ya implica áreas de daño tisular que se extienden a nivel de la sustancia blanca, y en todos los estudios actuales se asocian aumento de la permeabilidad de la barrera, alteración en la reactividad cerebrovascular, y obviamente también me traduce que hay un problema del flujo en reposo en este paciente. Entonces, su presencia de por sí tiene valor pronóstico, se asocia de forma directa a mayor eventos vasculares, a mayor deterioro cognitivo de tipo demencia vasculares, y también a lo largo de la vida del paciente puede esto ocasionar trastornos motores como alteración en la marcha, síntomas neuropsiquiátricos, y también está asociado a trastornos de depresión en nuestros adultos mayores.
Una de las clasificaciones que más se utiliza para poder describir de forma práctica, digamos, a estas lesiones en la sustancia blanca es la clasificación de Fasecas o escala de Fasecas que se creó en el año 87. Y para poder entender de dónde viene esa numeración, nosotros tenemos que entender que se distinguen dos regiones anatómicas para poder clasificar a las lesiones de sustancia blanca utilizando esta escala. Una de ellas, la primera que debemos observar es la sustancia blanca periventricular, esa sustancia blanca bien adyacente al ventrículo. Esto va siempre del 0 al 3, tanto a la sustancia blanca periventricular como la parte profunda de mi sustancia blanca, del 0 al 3, ambas clasificaciones, siendo 0 ningún tipo de lesión, 1 lesiones bien puntiformes a nivel ventricular, en grado 2 serían cuando generan ya cierto halo a nivel de las astas ventriculares, y 3 es cuando estas lesiones periventriculares ya se extienden más profundamente a la sustancia blanca. Lo segundo que tenemos que hacer es mirar la parte de sustancia blanca profunda, es decir, un poquito más allá de lo que es lo periventricular, siendo 0 cuando está ausente, 1 cuando vemos un foco puntiforme, 2 es cuando estos focos confluyen, ¿sí?, generando unas lesiones más extensas, y 3 es cuando ya generan áreas totalmente confluentes, de tal manera que la clasificación tendría dos partes y la máxima posible es 3 y 3. Entonces, esto realmente es bastante práctico, pero tiene también cierto grado de limitaciones. ¿Por qué? Porque si es que el paciente tiene lesiones mayores que grado 3, obviamente ya no lo podemos clasificar, y también porque puede tener variabilidad interobservador. Estas escalas han sido estudiadas, este hallazgo radiológico per se ha sido estudiado en la parte clínica a ver qué tanto impacto tenía esto, y se ha encontrado en estudios como, como este estudio que reunió a 665 pacientes sanos y valoraron la resonancia cerebral basal y hicieron un seguimiento posterior a los 7 años. En este caso utilizaron la escala de carga de enfermedad de pequeños vasos, es decir, fueron sumando puntos si el paciente tenía enfermedad de pequeños vasos, como le mencionaba en la diapositiva de enfermedad de pequeños vasos, y fueron sumando y vieron que predice las lesiones, encontrar lesiones de sustancia blanca, predice en un 23,2% que este paciente tenga progresión a los 7 años de alguna enfermedad vascular, tiene una asociación independiente con la hipertensión, y también, como mencionamos, también estos cambios son más frecuentes a medida que avanza la edad, o sea, la edad es un potente predictor individual. Y por otro lado, se estudió la sustancia blanca ya en personas que tienen un deterioro cognitivo leve, es decir, aquel deterioro de la memoria, el decremento de la memoria sin llegar a ser todavía diagnóstico de demencia. Y se vio de igual manera también que en este grupo de pacientes, que fueron 346, usaron la resonancia y el FASECAS como marcadores, y se vio el impacto o el buen marcador que puede ser las lesiones de sustancia blanca observadas como marcador predictor de lesión cognitiva, de lesión en la marcha de equilibrio y la trayectoria. Si estos pacientes finalmente van a tener mayor riesgo de desarrollar demencia, tener trastorno en la marcha con el riesgo de caída subsecuente. Y lo otro interesante es que, como mencionaba también la colega, este daño estructural precede en años a los déficits clínicos que vemos posteriormente en nuestros pacientes. Lo otro que podemos encontrar en una resonancia que tiene relevancia desde el punto de vista clínico son los infartos antes denominados silentes, hoy denominados subclínicos o core brain infarction. ¿Y qué pasa acá? Realmente, tener un infarto silente, agarrar una resonancia a un paciente nunca tuvo un síntoma, duplica su probabilidad que tenga una ACV en los próximos años, ¿sí? Si bien también tiene dependencia de la edad, puede esto ser más variable, pero lo que no es variable en todos los estudios que hemos hecho, en todas las revisiones, riesgo vascular elevado y resultados adversos, sobre todo con todo lo que ya mencionábamos, probabilidad CV, probabilidad de demencia, mortalidad también asociada a otras causas cardiovasculares y otros déficits neurológicos, sobre todo la parte de estado de ánimo y demás, ¿sí? Que es muy relevante en nuestros adultos mayores también. Para clasificar desde el punto de vista imagenológico, no me voy a extender mucho en este punto, pero básicamente son estas lesiones que son hiperintensas en T2,
hipointensa ante 1, sí se las puede ver también como áreas de, si es reciente, lo vemos de forma reciente, pequeñas áreas que restringen en la difusión. Obviamente, esto puede llegar a ser sintomático, sí puede llegar a ser sintomático, dependiendo de si afecta o no algún tracto, pero por su tamaño en general a veces termina siendo un hallazgo en nuestros pacientes sin traducción clínica y ahí lo conceptualizamos como infarto subclínico, antes llamado infarto silencioso. Lo importante es entender que esto realmente nos traduce la parte profunda del iceberg. Sí, esto evidentemente es la primera etapa de eventos clínicos que se pueden dar hasta tener un stroke clínicamente evidente si no intervenimos de forma adecuada en estos pacientes. Y también mencionar algo importante en la práctica clínica, que si bien las lesiones silentes obedecen en general a lesiones de pequeños vasos que sabemos que ocurren por obstrucción, por cambios hipodialinóticos y demás en la pared, sobre todo en pacientes hipertensos, existe un 15% de probabilidad que estas lesiones ocurran por eventos embólicos. Eso es importante tener en cuenta. Estos eventos pueden ser embólicos, ya sea cardioembólicos o pueden venir émbolos de aorta o carótida. Eso es importante recordar porque puede ocurrir en un 15% de los casos. Sobre todo si vemos una imagen donde vemos varios infartos silente en diferentes territorios. Sí, eso nos tiene que llamar la atención. ¿Cuál es la conducta? Para ir cerrando, ¿cuál es la conducta? Mm, se hicieron encuestas a más de 600 neurólogos, neuroradiólogos, intensivistas y demás sobre cómo actuaban cuando veían un infarto silente y la respuesta es variable, un 97%, hacían todos los estudios cardiovasculares de rigor y luego entre un 80 y un 70 pedían los estudios cardiovasculares habituales y solamente un 42% hacían alguna escala cognitiva o depresión en estos pacientes. Lo que tradujo muy bien este estudio, que es de la Journal Europea de Stroke, y es bastante reciente, es que hay mucha heterogeneidad en lo que se hace en la práctica clínica ante estos pacientes. Es decir, todos hacemos cosas más o menos iguales y más o menos diferentes, y esto es porque realmente no hay un estudio específico de cómo actuar sobre los infartos silentes en cuanto al estudio, ¿sí? Por otro lado, la recomendación, sin embargo, europea, ¿sí? Sobre la enfermedad de pequeño vaso y que engloba también a estos infartos silentes, aborda estos puntos como recomendación. La presión arterial, lo que sí está justificado y es lo que nos reúne hoy acá, es que sabemos que el monitoreo y control adecuado de la presión arterial es lo que más va a impactar en este grupo de pacientes, si bien no hay una recomendación específica sobre un fármaco o un fármaco que sea mejor que otro en ese sentido. Los objetivos de la presión básicamente están restringidos a los objetivos que ya manejamos la mayoría de los pacientes. En cuanto a factores como la antiagregación, en principio, encontrar este tipo de lesiones sin una traducción clínica o sin otro motivo por el cual nosotros tengamos que antiagregarle al paciente, en ese caso no estaría justificado antiagregar, a no ser obviamente que tengamos una de las indicaciones de antiagregación que ya conocemos. En cuanto a la estatina, sí, los expertos lo recomiendan. La recomendación en ese consenso, en el último, que fue en el 2023, fue relativamente débil, pero lo recomiendan. En cuanto al estilo de vida, eso está más que claro en cuanto al cese del consumo, del hábito de tabaco, ejercicio regular, etcétera. Y sobre los controles de glicemia, se superpone a los controles que ya conocemos. Y en cuanto a utilizar medicamentos anticolinesterásicos, por ejemplo, antidemenciales como preventivos en este grupo de pacientes, no está indicado, que a veces se utiliza bastante en la práctica clínica, ¿sí? Como conclusión, lo que sí sabemos que la hipertensión vemos que daña la unidad neurovascular y lo hace por múltiples mecanismos, que el recurso imagenológico y la utilización de escalas clínicas como FASECA y demás eh, nos puede ayudar a evaluar estas lesiones de sustancia blanca. Y estas lesiones de sustancia blanca, así como los infartos silentes, son la expresión visible de una carga vascular acumulada en ese paciente. Ese daño sabemos ya hoy, no lo podemos tomar como benigno, predice cómo va a ir la cognición, la marcha
de mi paciente y sabemos que le predispone casi al doble de tener un evento vascular en que sea clínicamente evidente y las guías actuales ya ofrecen ciertas conductas, si bien faltan estudios específicos sobre los infartos silentes exclusivamente. Muy bien, es solo para cerrar que la imagen, ahora tenemos que saber cuando vemos esa imagen, no solo estamos documentando un daño que pasó, sino que también nos permite ver qué medidas vamos a tomar con el cerebro de esa persona y con todo lo que resta proteger de ese individuo, ¿sí? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Tania. Excelente presentación, muy esquemático. Teniendo en cuenta que la hipertensión arterial es responsable del 30% de los deterioros cognitivos leves y del 15% de las demencias, y en nuestra población especialmente llega al 18%, va a presentarnos el siguiente tema. El doctor Ricardo Mernes nos va a estar hablando sobre control tensional y función cognitiva que tenemos en la evidencia y cuáles son sus límites. Adelante, doctor. Sí, buenas tardes a todos. Gracias, doctor Donovan, por la presentación y gracias a la organización por haberme invitado a participar. Yo voy a seguir hablando del mismo tema que es hipertensión y deterioro cognitivo. A ver si yo puedo agregar algunas cosas. En primer lugar, mostrar un poco sobre qué tema vamos a movernos rápidamente, por supuesto, sin perder mucho tiempo. Voy a mencionar, repetir de repente algunos puntos sobre la fisiopatología que ya se habló suficientemente en las charlas previas, pero volver a mencionar o a mostrar por lo menos los mecanismos que están involucrados, que son causales de que la hipertensión arterial crónica produzca daño a nivel cerebral y se traduzca más adelante en trastornos cognitivos de distintos niveles. Y repetir, ¿verdad? La lesión de pequeño vaso, la alteración de la autorregulación, la disfunción endotelial y sobre todo terminar mencionando el efecto que la hipertensión tiene también en la dificultad para el aclaramiento perivascular que favorece el depósito de ciertas proteínas como la proteína amiloide, y eso favorece la aparición o el desarrollo de enfermedades degenerativas como la de Alzheimer. Y de ahí el nexo de la hipertensión arterial, no solo con los problemas cognitivos de etiología meramente vascular, sino también asociada a trastornos degenerativos. En cuanto a la evidencia que hay sobre la relación entre la hipertensión arterial y el desarrollo de un deterioro cognitivo posterior, hay muchísimos ensayos, casi todos observacionales, que apoyan esa teoría. Es decir, los pacientes que tienen hipertensión tienen más riesgo de desarrollar trastornos cognitivos posteriormente. Y la ventana clave parece ser la mediana edad. Entre los 40 a los 60 años, la hipertensión a esa edad es la que se asocia a mayor riesgo de desarrollar trastornos cognitivos posteriormente. Como les dije, varios ensayos se han publicado. Menciono un poco este que es el más representativo, es en realidad una cosa que conocemos casi todos, que es el estudio de Framingham. Ya habló la doctora hace rato. Esta sería la cohorte de los descendientes, ya son los hijos y los nietos en realidad, porque Framingham empezó en 1940 por ahí. Estos empezaron hacia 1970, ya son los nietos de la primera cohorte, y los pacientes fueron, en total 1500 pacientes fueron seguidos en consultas cada 4 años, 5 consultas en total, y se le controlaron distintas variables, entre ellas la presión arterial, y al final de esa serie de consultas tienen un periodo de seguimiento de 8 años suplementarios para ver si quiénes desarrollan y quiénes no desarrollan trastornos cognitivos. Y de eso salieron varios elementos interesantes. Lo más resaltante está ahí. Dice, la hipertensión, o sea, sistólica, en la mediana edad se asocia significativamente a un desarrollo de deterioro cognitivo, de demencia, eh, en la etapa adulta. Y ese riesgo es del 57%. Una persona que, si nosotros constatamos hipertensión entre los 40 y 50, tiene 50% más de riesgo
de 50% más de riesgo que la población no hipertensa de hacer una demencia en las décadas posteriores. Y esto se incrementa si es que a esto le sumamos que el paciente que se le detectó hipertensión en la mediana edad continúa hipertenso en los controles en la edad tardía, es decir, el impacto de la carga de hipertensión a través de los años hace que el riesgo de desarrollo de deterioro cognitivo se duplique. Se pasa a, fíjense, el hazard ratio de 1,96, el doble de riesgo de una persona que no es hipertensa. Una persona que es hipertensa desde de la mediana edad y persiste hipertensa tiene el doble de riesgo de desarrollo de deterioro cognitivo. Esto es algo muy fuerte. Otra cosa que se pidieron, por supuesto, son otras variables, no solamente las cifras, sino también se elaboró una curva, ¿verdad?, a través del tiempo, a ver si había una pendiente hacia disminuir la presión o hacia aumentar la presión. Y si bien esto, la hipertensión en la mediana edad está claramente relacionada al desarrollo de deterioro cognitivo, eso no es tan lineal, tan directo en la edad adulta, en la edad mayor, en los pacientes mayores, porque no se encuentra esa asociación estadísticamente significativa entre la hipertensión y el deterioro cognitivo en esa edad. Se encontró como una relación en U o en J, es decir, los pacientes con hipertensión muy importante sí tenían mayor deterioro cognitivo y también los pacientes que tenían hipotensión, o sea, presión arterial baja. Y ahí entran varias cosas en juego. Recordemos que esos pacientes son pacientes más frágiles, han perdido peso, han perdido musculatura, tienen más comorbilidades, tienen fallo de gasto, tienen trastornos autonómicos y todo eso les lleva a una disminución de la presión arterial. Entonces, la primera cosa que uno piensa es, la hipotensión hace que haya menos flujo sanguíneo cerebral, eso genera daño hipóxico y entonces condiciona un deterioro cognitivo. Pero la otra cosa que se vio, y es lo que se habla en el último párrafo, es de la causalidad inversa. Es decir, pacientes que tienen hipotensión y terminan desarrollando después una demencia, inclusive degenerativa, de tipo Alzheimer. Entonces se emite la hipótesis de que en realidad esa hipotensión ya era una manifestación preclínica de su demencia. En ese caso no sería la causa, sino al contrario, la consecuencia ya de su demencia degenerativa. Entonces se habla de causalidad inversa. Y ahí se trata de hacer una diferencia. Hay una cosa que ellos encontraron. Si el paciente era normotenso en la edad media de la vida, o sea, presión normal, y su curva era descendente, o sea, tendía una línea hacia la hipotensión en la edad tardía, el riesgo de que esa persona desarrolle demencia es altísimo. Ahí, en esos casos, era muy probable que eso sea un estado preclínico ya de una demencia. No para que nadie se asuste, no quiere decir que el que no tiene hipertensión a los 40 y empieza a bajar la presión hacia los 60 va a desarrollar demencia, pero es un dato que es muy fuerte. Más del doble de riesgo, 2,4 del paciente que no tenía hipertensión a los 40 y que empieza a bajar la presión hacia los 60 y pareciera que esa es una manifestación preclínica ya de una demencia degenerativa. Y está el otro caso, el que era hipertenso se trata y después empieza a bajar la presión por estas otras cuestiones que hablamos de la fragilidad, de la pérdida de masa muscular, de la pérdida de peso, etcétera. Ese hay menos asociación con ese caso y la demencia. O sea, un paciente que era hipertenso y bajó por sus condiciones X la presión, ese no tiene tanto riesgo de hacer demencia después, pero el paciente que era normotenso y va bajando su presión a través del tiempo, ese tiene un altísimo riesgo de desarrollar una demencia después. Pasando rápidamente a lo que es el tratamiento, vale la pena tratar, o sea, está claro que hay asociación entre el trastorno entre la hipertensión, sobre todo la hipertensión en la edad media y el desarrollo de deterioro cognitivo, lo que intuitivamente nos hace pensar que hay que tratar esa hipertensión para evitar o para protegernos de ese deterioro cognitivo. Entonces, varios ensayos se hicieron, este es uno de los más emblemáticos, el Sprint Mind, y es un ensayo que enroló más de 9.000 pacientes. Es un ensayo en realidad que se comparó dos grupos, un grupo con control intensivo de la presión arterial menos de 120 de sistólica y otro estándar, menos de 140. Y se empezaron a ver resultados.
Los resultados principales en realidad eran cardiovasculares. Y como los resultados cardiovasculares eran muy buenos, se detuvo anticipadamente. O sea que había demasiado beneficio en el grupo intensivo, entonces se frenó a los 5 años. Pero habían endpoints secundarios y otro de los resultados que se quería ver es si es que ese control intensivo de la presión disminuía el riesgo de deterioro cognitivo en el futuro. Y lo que demostró eso fue que efectivamente el control intensivo de la presión arterial disminuye significativamente en un 19% el desarrollo de deterioro cognitivo leve, en un 15% también estadísticamente significativo del desenlace combinado de deterioro cognitivo leve y demencia, y en un 17% el de demencia. El de demencia no alcanzó significancia estadística, ¿verdad? Y ahí se discute por qué. Porque si bien hay tendencia, no quiere decir que no proteja contra la demencia, pero recordemos que se detuvo prematuramente, entonces el tiempo de seguimiento es corto para tener suficiente cantidad de eventos de demencia en ambos grupos. Hubo pocos eventos de demencia en ambos grupos, entonces carecía de poder significativamente estadístico para demostrar esa diferencia en este trabajo en particular, pero sí arrojó dos elementos contundentes: que actuar intensivamente sobre la presión arterial disminuye el deterioro cognitivo leve y el desenlace combinado. Estos son otros dos trabajos, estos son chinos. Fíjense, el de la izquierda, de 33.000 pacientes, también comparó un protocolo intensivo con un protocolo convencional. Este es un ensayo comunitario y dividió distintas comunidades, y a algunas comunidades el objetivo siempre fue 130-80, pero a uno de los grupos se le visitaba, se le facilitaba la medicación, se le controlaba estrictamente, y a otro grupo una atención convencional. Se vio a los 48 meses que la reducción de presión arterial era muy significativa. El grupo de intervención disminuyó en 22 milímetros de mercurio la sistólica y en 9,3 la diastólica en el grupo intensivo versus el grupo estándar. Y hubo una disminución del riesgo relativo de desarrollo de demencia del 15%, que también tiene poder estadísticamente significativo. Algunas cosas más, otros metaanálisis, como le dije, muchos ensayos al respecto. Este muestra, estos dos grandes metaanálisis lo que mostraron es que tiene un modesto efecto individual, ¿verdad? Fíjense ahí el párrafo final. El NNT, o sea, necesitamos tratar 256 personas para tener un resultado positivo en 4 años. Pero si eso lo llevamos a que la presión arterial es muy prevalente y ese efecto lo sostenemos durante décadas, vamos a estar hablando de disminuir millones y millones de casos de demencia en el mundo. O sea, eso es lo que quiere mostrar este metaanálisis. ¿Importa el antihipertensivo o no? ¿Es mejor uno que otro? Y algunos estudios observacionales hablaron de que los ARA2 son mejores, los calcio antagonistas también tienen mayor poder de protección a nivel cognitivo, perdón, pero eso no se mostró en los ensayos aleatorizados. Entonces, hoy no tenemos ninguna evidencia que soporte que elijamos una clase farmacológica sobre otra con respecto a la protección cognitiva. Hay que tratar el que es eficaz, lo que sí tenemos que ser eficaces, el que se tolere mejor y el que tenga mayor protección. Me apuro que el tiempo me está remarcando ahí. Hay otros factores que hay que tener en cuenta, no solamente la cifra, hay que tener buena cifra media, pero hay que evitar la variabilidad, o sea, entre consulta cuando es muy variable o en el mismo día varía mucho. Ese es un factor que favorece la aparición de ACV y de deterioro cognitivo. La hipertensión nocturna, otro factor que se menciona también, aunque no hay criterios bien convencionales para decir qué hacer con la hipertensión nocturna o a qué cifras irnos. Y otra cosa que también sobre todo se ve en las personas de edad, la hipotensión ortostática en relación a un montón de cosas, pero está clarísimo que la hipotensión ortostática favorece también el deterioro cognitivo, y hay que tener cuidado cuando queremos ser exigentes con la presión arterial en los pacientes mayores, tomar bien la presión arterial de pie. Cerrando, hay cosas dentro de la evidencia que son bastante contundentes, algunas que tienen una certeza más moderada. Es decir, está claro que la hipertensión en la mediana edad
casi duplica el riesgo de desarrollo de deterioro cognitivo 2 décadas después. Está claro que si tratamos la hipertensión, disminuimos los riesgos cardiovasculares, disminuimos la posibilidad de tener una ACV, y probablemente si tratamos la hipertensión desde la edad media, disminuimos el desarrollo de deterioro cognitivo posterior, es muy probable. La certeza es moderada en cuanto al control, que el control intensivo enlentece la progresión de hiperintensidades. Y en la última frase ahí, tratar la hipertensión desde la mediana. Eso es lo que quiero insistir, no hay evidencia contundente de que tratar, pero sí tenemos evidencia para decir que es biológicamente, fisiológicamente, estructuralmente sugestivo que tratar en la mediana edad reduce los eventos cognitivos en la edad avanzada. Me apuro un poquito, me voy a las conclusiones, porque ya me marca 0 la cosa ahí. Entonces, la hipertensión es uno de los factores modificables más importantes. La prevención con mayor lógica biológica y eficacia comienza en la mediana edad. Ese es un mensaje fuerte. En la mediana edad hay que empezar a tratar ahí, no esperar a tratar más adelante. El tratamiento reduce el deterioro cognitivo. Y no todo, hay que tener en cuenta no solamente el número, también las otras variables que hablé, la estabilidad, la tolerancia, evitar el ortostatismo y finalmente el cerebro debe ser considerado un objetivo terapéutico principal en el tratamiento antihipertensivo a largo plazo. Gracias. Excelente presentación, doctor Ricardo Méndez. Siguiente presentador, el doctor Juan Carlos Rivas. Él es especialista en medicina interna, especialista en medicina crítica y cuidados intensivos. Y nos va a estar hablando por el siguiente tema, más allá de las cifras, decisiones clínicas a tomar para la protección del cerebro en hipertensión arterial. Adelante, doctor. Muy buenas tardes. Gracias a todos los que quedaron hasta este momento. Gracias al comité organizador también, ¿verdad? Bueno, en honor al tiempo, creo que ya pasaron 14 segundos, así que vamos a terminar rápido. Me quedan 5, ¿verdad, doctor Merner? Bueno, vamos a hablar un poquito de más allá de las cifras, decisiones clínicas para la protección cerebral en hipertensión. Ya no hablamos de la prevalencia, que eso ya vimos en todos estos 2 días de congreso. Lo que sí es interesante acá, el mensaje clave, ¿verdad? Que la hipertensión no mata por la frecuencia, sino que por ser silenciosa y por el daño sistémico que produce. Y recuerden siempre que el 70% de los accidentes cerebrovasculares tienen como sustrato la hipertensión. Acá vemos que el cerebro es el órgano más afectado, ¿verdad? Silenciosamente. Como ya dije, tenemos 70% de accidentes cerebrovasculares con hipertensión previa, ¿verdad? El daño es crónico, como todos lo dijeron antes, se produce esa demencia vascular por el tiempo que ya tiene acumulado de hipertensión, ¿verdad? Y el daño subclínico que se ve. Podemos tener microhemorragia cerebral, un daño de la sustancia blanca, ¿verdad? Lesión isquémica subcortical, la barrera hematoencefálica que se altera. Y vemos siempre un paciente sano, se vuelve hipertenso, empieza a tener microlesiones silentes, pasa a la demencia vascular y posteriormente al accidente cerebrovascular. O sea, tener una ACV no es una cosa súbita, es una cosa arrastrada que va a pasar en algún momento por la hipertensión que ya está teniendo en la mayoría de los casos. La autorregulación normal cerebral está dada por el reflejo miogénico, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que las arteriolas, cuando aumenta la presión, se contraen. Cuando baja la presión, se dilatan. Esto hace que se mantenga la perfusión cerebral metabólicamente constante. Cuando tenemos hipertensión, ¿qué pasa? Cuando tenemos acá un rango de seguridad neurológica, antes que pasar a la hipertensión, ¿verdad? Vemos que el rango de seguridad se maneja entre 50 milímetros de mercurio de presión media como mínimo y 150 de presión máxima de presión arterial media como máximo, ¿verdad? Ahí se mantiene un rango bueno para la perfusión cerebral. Si bajamos ese rango de 50, si bajamos la presión bruscamente, podemos ir a la isquemia. Si superamos, podemos ir a la hiperemia y un daño vascular mayor. En la hipertensión, esto ya no es tan así, ¿verdad? Como la autorregulación se pierde, entonces cambia un poquito y va a la derecha esa presión media
que estaba en 50, probablemente pasa a 90, 100 de milímetros de mercurio como mínimo, ¿verdad? Tolerable. Cuando tenemos nuestro clásico rango de 65 milímetros de mercurio de TAM para mantener una buena perfusión cerebral, en un hipertenso severo probablemente ya estamos llevando hacia la isquemia y a una iatrogenia médica, ¿verdad? El desplazamiento, como lo vimos, sí o sí hay que tener en cuenta el remodelado vascular, ¿verdad? Y esto a tener muy en cuenta. 90, 100 probablemente se mantiene como mínima, ¿verdad? Eso sin dudar. La fisiopatología, como todos lo dijeron previamente, se produce la lesión vascular, la cascada inflamatoria se desencadena, hay lipohialinosis y posteriormente los vasos se vuelven rígidos, ¿verdad? Hay una pérdida de la elasticidad funcional. Acá vemos varios estudios, ¿verdad? Que tienen más de 25 años algunos, ¿verdad? Que se hicieron en el transcurrir de este tiempo, ¿verdad? El SPRINT, por ejemplo, donde hablaba que bajar la presión, ¿verdad? Cuanto más bajo era mejor. Este estudio, por ejemplo, era en pacientes hipertensos sin otras comorbilidades. Entonces el descenso a menos de 120 demostraba que los riesgos cardiovasculares mejoraban, ¿verdad? ¿Cuál era el costo? Que esa hipoperfusión que se podía producir podía llevar a un daño renal. Si el riñón sufre, posteriormente el cerebro también puede tener un sufrimiento. Apareció el Sprint Mind después, ¿verdad? Como dijo el doctor Mernes, varios pacientes, ¿verdad? 9.000 y tantos. Redujo el deterioro cognitivo leve en un 19%, eso es lo más importante, ¿verdad? Apareció, antes de eso también tenemos el otro estudio, ¿verdad? Que es el ACORD, que demostró que bajar la presión a menos de 120 en pacientes con diabetes e hipertensión era dañino, ¿verdad? No mejoraba la respuesta cardiovascular, la prevención cardiovascular. Entonces tenemos acá una balanza entre el SPRINT y el ACORD, ¿verdad? Donde mostramos que el ACORD, el descender la presión a menos de 120, como dije, no redujo significativamente los eventos cardiovasculares. En el cerebro que tuvo un accidente, un accidente isquémico o hemorrágico, lo más prudente siempre fue, según este estudio de Progress, es darle ya un tratamiento antihipertensivo para prevenir un daño secundario, ¿verdad? O sea, un nuevo evento. En 28% la recurrencia se pudo prevenir. Esto era independientemente de si el paciente era previamente hipertenso o si el paciente era normotenso. También hablando un poco del bloqueo del sistema renina-angiotensina, ofrece neuroprotección directa. Se vio ya en el 98, en este estudio con Ramipril, un 32% de descenso del riesgo de ictus. O sea, es sumamente interesante ya esto que hace más de prácticamente 30 años que estamos con estos estudios, ¿verdad? Y siguen. El prevenir la pulsatilidad excesiva frena el daño neurodegenerativo. Que vemos que en los pacientes con hipertensión aislada, en ancianos, esta pulsatilidad, el aumento de la presión hace que la demencia vascular sea más frecuente, ¿verdad? Y sea más rápido. Entonces, el tratamiento con calcio antagonista, como el nitrendipino en este estudio, había mostrado que el tratamiento adecuado disminuía todo este tiempo de demencia senil y de demencia vascular, perdón, que se podía producir. En la hemorragia intracerebral, este es otro tema súper interesante del Interact 2, donde se ve que en la hemorragia intracerebral aguda, ¿verdad? El control precoz en la primera hora, ¿verdad? Tratar y bajar la presión a menos de 140 en la primera hora previene el aumento del hematoma. Esto es lo más importante que tenemos. El descenso ultra rápido sí produce un daño también, ¿verdad? O sea, uno baja una presión a menos de 130 milímetros de mercurio, una presión sistólica, y puede tener una falla renal aguda. Entonces, nuestro escenario clínico dictamina el objetivo terapéutico y el riesgo oculto. Tenemos el SPRINT por un lado, donde mostraba la prevención de alto riesgo, ¿verdad? Con menos de 120, ¿cuál es la posibilidad? El riesgo oculto, la falla renal. En el ACORD, en pacientes con diabetes, ¿verdad? Menos de 140, pero también teníamos esa posibilidad de alteración microvascular si bajaba de ahí. El Interact 2, mantener menos de 140 rápidamente, ¿verdad? O sea, en forma sostenida, ¿verdad? Y eso evita la expansión del hematoma.
En el ATAS-2, que era con hipertensión con hematoma intracerebral grave, el descenso rápido, como vimos antes, a menos de 130, puede producir también una hipoperfusión crítica, ¿verdad? Que es lo más resaltante. Entonces, la meta óptima cambia drásticamente la cronicidad y la patología de base. Entonces, tenemos que identificar siempre el fenotipo del paciente antes de ver qué fármaco vamos a utilizar y cómo vamos a titular estos fármacos. En cuanto a la variabilidad tensional, nunca los tratamientos así, nunca permitir que se produzcan picos de presión o valles, ¿verdad? Porque eso daña más. Si hay picos, tenemos más hiperemia y más daño cerebral. Si hay valle, tenemos más isquemia, ¿verdad? Entonces el tratamiento continuo, ¿verdad? Mantener una presión estable con un tratamiento continuo en infusión continua es lo mejor. No todos los fármacos también producen un buen efecto. Por ejemplo, los clásicos que tenemos, como los vasodilatadores tipo nitroprusiato o nitroglicerina, producen mucha vasodilatación venosa y eso aumenta la presión intracraneana. Entonces, los calcio antagonistas son los que mejor funcionan en un efecto sostenido. También podemos utilizar los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona que remodelan, tienen una promoción de la remodelación vascular protectora. El control hemodinámico latido a latido. Esto, como habíamos visto, siempre la infusión continua, por ejemplo, acá en este estudio que se había hecho, usaba clevidipino, ¿verdad? Que es un calcio antagonista, funciona mucho mejor para los pacientes con cerebro agudo. El beneficio tensional está dictado por los límites de la autorregulación. O sea, se pierde la autorregulación y acá tenemos que ver que tenemos que hacer un monitoreo continuo multimodal, ¿verdad? De neuroprotección, en donde pasamos de ver la presión de perfusión cerebral que dicta la TAN menos la presión intracraneana. Cuando nosotros tenemos una autorregulación que está fallando, ¿verdad? La perfusión está dependiente totalmente de la presión arterial media. Y reducir la presión media a ciegas, ¿verdad? Es estrangular el sistema de flujo cerebral. Tenemos, por ejemplo, para mantener esto, el Doppler transcraneano, ¿verdad? Donde se ve la velocidad de flujo sanguíneo o el índice de pulsatilidad, ¿verdad? Permite detectar vasospasmo o hiperemia en tiempo real, ¿verdad? Otro es la oxigenación tisular, ¿verdad? Vemos a través de la perdón, perdón, espectroscopía cortical, si mal no recuerdo, y vemos la saturación con la presión tisular de oxígeno. Bueno, con esto nosotros podemos detectar si hay una hipoxia tisular rápidamente antes de que esto lleve a una isquemia. La tercera dimensión es el sufrimiento eléctrico, donde hacemos un monitoreo con el electroencefalograma continuo. Podemos ver si hay convulsiones, si hay isquemia o si hay sangrado, ¿verdad? Entonces esto nos alerta y nos mantiene mejor. Todo esto tenemos que mantener. Si tenemos, para monitorizar la presión, vemos con el Doppler, ¿verdad? Si vemos la oxigenación, usamos el NIRS. Si vemos el flujo, usamos también el Doppler, perdón. Con la presión vemos la PIC y la PPC. Y para el metabolismo vemos el electroencefalograma continuo. Teniendo todo este neuromonitoreo, pasamos a la acción, ¿verdad? Si nosotros detectamos que se detecta una alarma en donde se ve una caída de la saturación cerebral, vemos un Doppler donde muestra una baja presión de perfusión cerebral, entonces optimizamos flujo, ¿verdad? Y optimizamos los vasopresores. Con eso tratamos de mejorar. Si hay una alta PIC, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una terapia hiperosmolar o hacemos un drenaje ventricular externo. Si tenemos convulsiones por electro, vemos con los fármacos antiepilépticos. Como dijimos antes, la variabilidad es peligrosa, ¿verdad? O sea, tratamos siempre con fármacos que produzcan una seguridad en el tratamiento, que el tratamiento antihipertensivo sea sostenido y seguro, que no tenga picos ni valles. Salir un poco de la talla única, de eso de que damos
un medicamento para una presión que damos para este tipo de pacientes nada más, ¿verdad? Hay que tratar cada cerebro individualmente, ver el fenotipo de los pacientes y ver qué va a ser lo mejor para ese tipo de pacientes. Si es un hipertenso, si es un diabético, cuál va a ser la medicación adecuada de acuerdo a lo que presente el paciente. No existe una presión ideal universal, ¿verdad? O sea, la terapia debe calibrarse para cada paciente. Y bueno, todo esto, como ahora tenemos la inteligencia artificial, entonces se puede hacer una conjunción de todo este monitoreo, un neuromonitoreo, ¿verdad? Multimodal, y utilizar la inteligencia artificial para hacer predicciones y tratar lo antes posible las complicaciones. Entonces vemos que la hipertensión no lesiona al paciente porque el tensiómetro muestra 180 milímetros de mercurio. Lo lesiona porque altera la biología vascular cerebral. El desafío no es normalizar, es preservar las neuronas mediante decisiones hemodinámicas inteligentes, individualizadas y basadas en evidencia. Quiero aprovechar e invitarle un poco al Congreso de Medicina Crítica que va a ser el 17 y 18 de septiembre en el Marriott Golf Club. Gracias. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Rivas. Excelente presentación, mostrando la complejidad de lo que es la hipertensión en daño cerebral. Invitamos a los presentadores para la sesión de preguntas. Y invitamos también a los asistentes a hacer sus preguntas. Hola, yo soy de Argentina. Yo estoy en una red que se llama Federal Corazón Cerebro, que está diseminada en el país. Nosotros hacemos un test del reloj a los pacientes para evaluar deterioro cognitivo de tipo ejecutivo y hicimos un estudio y bueno, se hicieron muchos estudios, pero el que hicimos con la red federal demostró que detecta precozmente el deterioro cognitivo de tipo funcional, que es el que primero aparece. Una vez que da mal el test, se le pasa al neurólogo y él hace las imágenes, etcétera. Le quería preguntar si acá están usando algún tipo de test de deterioro cognitivo en los pacientes hipertensos en la consulta para una detección precoz. En líneas generales, en geriatría por lo menos tratamos, porque el tiempo a veces no nos da, de hacer un moca rápido o en todo caso un test, un mini mental o un test del reloj en líneas generales sin ningún problema. Sí, claro que usamos. Leí por ahí en algún momento, ¿verdad? Que progresivamente ese test estará en desuso probablemente en los próximos años por en las próximas generaciones, ¿verdad? Porque no detecta, o sea, les cuesta entender el tipo del reloj, el dibujo del reloj, ¿verdad? Exacto, o si no, el digital, ¿verdad? Te ponen, ya veo pacientes, no sé en tu caso, pero que te ponen, marca por favor las 10:10, por decirte, te ponen 10, 2:10, porque es lo que ven en su reloj digital. Entonces quizá en el futuro ese test ya caiga en desuso, no sé si estoy en lo cierto o no. No, no, me parece interesante, me parece interesante. Yo creo, a la misma pregunta, ¿verdad? Me quedé pensando. No sé si nosotros en la práctica neurológica habitual usamos el test, por supuesto, ¿verdad? Pero ya en general nos vienen los pacientes ya porque consultan por eso, ¿verdad? O sea, no, sí, sí, exacto. Pero no sé si hay un screening así tan precoz y eso no estoy seguro que haya eso sistematizado. No sé, Donovan, vos que, no, ¿verdad? No, en realidad, en mi práctica habitual, prácticamente lo que hacemos si el paciente ya viene a consultar por un deterioro cognitivo o en otra situación el paciente que tuvo el diagnóstico de ACV, ahí a ellos sí le hacemos ese test. Claro. Pero así por tipo rutinario, no. Una cosa importante también a tener en cuenta es que en los pacientes hipertensos, con mala evolución del control de sus hipertensionales, creo yo que tendríamos que bajar ese rango de 60 años, porque a los 45 años nosotros ya vemos el deterioro cognitivo y en algunas veces es muy importante. Sí. Y la imagen de FASECA que mostró acá la doctora Tania, ya llegan con FASECAS 3 sin haber tenido un infarto isquémico anterior. Sin embargo, ya tiene esa lesión, poco deterioro, pero gran lesión.
y algunos que vienen con infartos que nosotros llamamos estratégicos, que son pequeños, apenas a veces son uno vistos, pero son en lugares bien estratégicos del cerebro y que también presenta deterioro cognitivo ya grave. Entonces, vemos que la hipertensión en el daño cerebral es multisistémico y multidisciplinario. Entonces, son muchas cosas que se tienen que ir valorando, ¿verdad? Entonces, creo. Ya. Pero que un cardiólogo pida usted el reloj es realmente totalmente plausible, ¿verdad? ¿Que conozcan ustedes el reloj? Buenas tardes. Mira, yo quería preguntar al panel, en un ACV isquémico o hemorrágico, ¿a partir de qué valores tensionales comenzaría el tratamiento? ¿O no? Y bueno, respondo yo. Para, en el ACV isquémico depende. Hoy todavía las guías hablan de respetar esa famosa hipertensión permisiva en las primeras horas, ¿verdad? Y las guías se sostienen en 220-110. No, recién a partir de ahí intervenir. Hay otro grupo que trataron de mandarle más abajo la cifra. Hay algún consenso de expertos que habla de 200-100, pero las guías todavía no se modificaban en ese sentido. O sea, seguimos siendo muy permisivos para el ACV isquémico, que no se trata con ningún método de reperfusión. Porque el ACV isquémico que recibe un tratamiento de reperfusión, ahí cambia un poco el escenario. De hecho, para poder tratar un paciente, tenemos que mantener sus cifras, si es que viene hipertenso, bajar sus cifras tensionales a menos de 185, 110. Y después mantenerle durante las primeras 24 horas por lo menos en menos de 185, 105, ¿verdad? O sea, ahí sí tenemos que intervenir ya a niveles más bajos. Eh, pero con respecto el paciente que viene fuera de ventana, un ACV isquémico, todavía somos muy permisivos con la presión arterial. Las guías no han cambiado en ese sentido. Y en el otro lado, que capaz le voy a también pasar la mano al colega, sí hubieron cambios en cuanto al ACV hemorrágico. El ACV hemorrágico sufrió unos cambios en cuanto al el enfoque en el último par de años o unos años más con el Attach 2 que mencionó, con el Interact 2 también. Estos trabajos lo que trataron de demostrar es que el tratamiento, porque lo que se sabe es que el problema del ACV hemorrágico es que en las primeras horas crece y el crecimiento del hematoma es el factor independiente de peor pronóstico. Y lo que sabemos es que ese crecimiento está en relación a la hipertensión. Si nosotros logramos controlar la hipertensión, probablemente vamos a reducir la tasa de crecimiento y vamos a mejorar el pronóstico. El riesgo es que si bajamos mucho la presión, esa área alrededor del hematoma, que es una especie de penumbra, caiga y entonces le perjudiquemos. Y estos dos trabajos lo que hicieron es bajar rápidamente la presión a 140-90, o sea, cifras normales, dentro de las primeras 6 horas, creo que era en el Interact, y dentro de la hora, dentro de una hora en el Attach, y eso se tenía que sostener por 5 días, ¿verdad? Y eso es lo que mostró, estos trabajos lo que mostraron es que es, por un lado, los dos demostraron claramente que es seguro, no le perjudicamos a los pacientes. Lo que sí, los resultados de eficacia fueron ambivalentes, pero el análisis de subgrupos últimos han demostrado que hay en general tendencia hacia la eficacia. Entonces, hoy la recomendación es ser agresivo con el control de la presión arterial en un ACV hemorrágico. Hay que tratar de controlar dentro de la hora y mantener ese buen control de cifras tensionales por unos días, porque así le estamos ayudando al paciente. A tal punto que ahora se está hablando también no solo de código ictus isquémico, de código ictus hemorrágico. Y se va a empezar a medir los tiempos, tiempo, puerta, inicio de perfusión de antihipertensivo, etcétera. O sea que somos mucho, mucho más agresivos con el ACV hemorrágico y con el ACV isquémico que no se tromboliza seguimos siendo bien permisivos. No sé, doctor, si... Bueno,
Si ya no hay más preguntas, terminamos con esta sesión. Muchas gracias, doctores. Bueno, Una última y nos vamos. Eh, Tomando en cuenta que no existe una presión objetiva en el paciente hipertenso, sobre todo geriátrico, con hipertensión de largo tiempo, ¿cuál sería su indicación para un paciente de esta característica, como tomando ya todo lo que se habló, tratar de evitar la hipoperfusión? eh, ¿Cuál sería una presión óptima en ese tipo de pacientes? Si bien no hay, como ya se habló, una presión hasta ahora eh, en las guías, ¿no? Sí, nosotros individualizamos bastante, la verdad. Más que nada por los síndromes geriátricos que en línea general se presentan en casi todos los pacientes, ¿verdad? O sea, por no decir todo, por lo menos en casi todos, ¿verdad? Particularmente los abuelitos los adultos mayores en líneas generales te dicen, se desesperan cuando encuentran 14,9, doctora, nunca estuve 14,9, no sé si les pasa mucho. 15,8, Dios mío, estoy desesperada. Señora, tranquila. O sea, hasta 14,9, cero estrés. Mientras se mantenga lo que dijo el colega, lo más estable posible sin los picos, tanto para arriba como para abajo. Y que por supuesto en donde debemos, aparte de individualizar, considerar muchísimo, por ejemplo, la fragilidad de los pacientes, ¿verdad? La fragilidad es un síndrome geriátrico demasiado importante que nosotros debemos buscar siempre en las consultas, en las urgencias, etcétera, y que nos va a marcar un poco el camino a seguir con estos pacientes o con este perfil de pacientes. No sé si respondí a la pregunta. estamos. Muchas gracias.